Estoy sentado en la sala vacía, rodeado de un silencio que parece aplastarme el pecho, y me duele tanto no sentir el calor de mis nietos corriendo por la casa, no escuchar sus risas mezcladas con la mía, que a veces me pregunto si alguien en este mundo todavía recuerda que existo. La última vez que los vi fue hace meses, cuando mi nuera, con esa frialdad que aún me hiela la sangre, me dijo que no podía acercarme más, que mi presencia ya no era bienvenida. Y desde entonces cada día se arrastra con la pesadez de un invierno sin fin, con las paredes que parecen murmurar recuerdos que me queman por dentro, con las fotos en la repisa que apenas sostienen el polvo de un pasado que duele tanto como el presente. Y mientras acaricio la madera fría de la mesa y escucho mi propia respiración, siento una mezcla de rabia, tristeza y un deseo infinito de abrazo que me hace temblar. Y es en ese instante, cuando la soledad es tan profunda que parece devorarme, que quiero invitarte a que te quedes un ratito conmigo, que suscribas tu tiempo a estas confesiones que me permiten no sentirme tan invisible, porque aquí compartiremos historias de vida, de pérdidas y de pequeños milagros que aún nos sostienen. Y quizá, solo quizá, juntos podamos recordar que nunca estamos realmente solos. Recuerdo claramente aquel día en que todo cambió, como si el aire se hubiera congelado y cada gesto hubiera quedado grabado en mi memoria con un peso que aún siento en los huesos. Y aunque trato de evocar la luz del sol, entrando por la ventana, lo primero que viene a mi mente es la mirada de mi nuera, dura, inexpugnable, como si yo fuera un intruso en un lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Antes de que ella apareciera, mi vida tenía un ritmo distinto, lleno de pequeñas alegrías que hoy me parecen casi imposibles de alcanzar, en el olor del pan recién horneado que mis nietos traían de la cocina, sus manos pequeñas tomando las mías, el sonido de sus voces mezcladas con la mía, cantando canciones tontas mientras recogíamos los juguetes del suelo. Y cada gesto, cada risa, me daba una sensación de pertenencia que ahora me duele recordar, porque sé que fue arrancada de mi vida con una frialdad que todavía me hiere. Antes de aquel día, yo pasaba las tardes leyendo en el sillón junto a la ventana, escuchando el viento mover las hojas de los árboles en el jardín, y podía perderme en los recuerdos de mi juventud, en aquellas tardes interminables con mis propios hijos, corriendo por la casa. Y ahora todo eso parece un eco distante, como un perfume que se desvanece en la memoria. Y a veces cierro los ojos y puedo ver a mi hijo pequeño, uno de mis nietos, subiendo por las escaleras con la emoción en los ojos. Y siento un nudo en la garganta que no se disuelve ni con lágrimas ni con palabras. Recuerdo los domingos en que la familia se reunía, las conversaciones llenas de risas, los abrazos que parecían poder protegernos de cualquier cosa. Y pienso en cómo esas escenas se han transformado en fantasmas que rondan la casa vacía, que me miran desde las fotos amarillentas sobre la repisa y me susurran que fui expulsado de algo que creí eterno. Hubert, especialmente después de que mi nuera impuso su prohibición, en que la soledad era tan intensa que me encontraba hablando en voz alta a las paredes, contando historias que ella no quería escuchar, compartiendo secretos de familia con el silencio que aunque frío al menos me escuchaba sin juzgar. Y en esos momentos comprendí que la vida no siempre es justa, que el amor puede ser arrebatado de maneras que uno nunca imagina y que el dolor se instala no solo en el corazón, sino en los gestos, en la manera en que uno camina por la casa, tocando cada superficie como si buscara un recuerdo que le devuelva algo de calidez. Y mientras recordaba todos esos instantes comprendí que no podía rendirme, que aún me quedaba algo por luchar, no por orgullo, sino por amor, por el vínculo con esos pequeños que aún llevaban mi risa en algún rincón de su memoria. Y fue entonces que comencé a pensar en maneras de no desaparecer del todo, en maneras de demostrar que este lugar y estos niños también son míos,
que la casa no puede borrar años de cariño con una orden. Y aunque no lo sabía en ese momento, aquel golpe de distancia y rechazo plantó en mí una semilla de paciencia y estrategia que más tarde cambiaría todo. Cada día que pasaba en esa soledad se convirtió en un entrenamiento silencioso, en un aprendizaje sobre la resiliencia, sobre cómo sostener la esperanza cuando parece que todo ha sido arrebatado. Y aunque cada noche me acostaba con la tristeza pegada al pecho y la certeza de que alguien me había apartado de lo que más amaba, también empezaba a imaginar el momento en que de alguna manera podría recuperar mi lugar, no con rabia, sino con justicia y con la fuerza tranquila que solo la experiencia de la vida puede dar. Y mientras acariciaba las fotos de mis hijos y mis nietos, con la piel temblorosa por la edad y las emociones, comprendí que aún había historias por contar, abrazos por dar, y que mi tiempo no había terminado, que la vida aún podía sorprenderme con reconciliaciones inesperadas, con reencuentros que sanan heridas que uno creía eternas, y en ese pensamiento, tan frágil como una brizna de viento, sentí por primera vez en meses un atisbo de paz que me dio fuerzas para seguir, para no rendirme, y para mantener viva la certeza de que mi amor por ellos, aunque ignorado por otros, todavía tenía poder. Y mientras susurraba al vacío, haciendo que mis palabras rebotaran entre paredes silenciosas, supe que debía seguir compartiendo mi historia, porque tal vez alguien más allá de estas paredes necesitaba escuchar que incluso en la soledad más profunda, el amor y la esperanza pueden persistir, y que no estamos nunca completamente solos cuando hay memoria, cariño y un corazón dispuesto a esperar el momento en que todo pueda reconciliarse. A veces me siento frente a la ventana durante horas, mirando cómo el sol cae detrás de los árboles del jardín, y en ese momento todo parece detenerse, como si el mundo hubiera olvidado mi existencia. Y recuerdo los días en que mis nietos jugaban bajo esa misma luz, sus risas llenando el aire, sus manos pequeñas tomándome de la mía mientras corríamos por el césped, y es un dolor que se clava en mi pecho, porque sé que esos momentos, aunque grabados en mi memoria, se han vuelto inalcanzables. Recuerdo también los días antes de que la distancia se hiciera oficial, cuando mi nuera aún no había erigido ese muro invisible entre nosotros. Y como yo, ingenuo y confiado, preparaba galletas con mis nietos en la cocina, dejando que la harina se esparciera por todas partes, mientras sus risas me llenaban de orgullo y ternura. Y como cada tarde terminábamos exhaustos pero felices, abrazándonos y contando historias tontas que solo los niños pequeños pueden entender. Y pienso en cómo esos recuerdos ahora me acompañan como fantasmas silenciosos, recordándome lo que he perdido. Hubo un momento, no lo olvidaré jamás, en que me senté en el sillón del salón con mi nieta menor sobre mis piernas y le conté la historia de cómo conocí a su abuela, de cómo el amor puede ser fuerte y paciente, y su carita iluminada por la curiosidad y la ternura me hizo sentir que aún tenía un papel en sus vidas, que aún podía ser parte de su mundo. Y esa sensación es lo que me aferra cada día, incluso cuando la realidad me empuja a la soledad. Recuerdo también los susurros de mi hijo al teléfono, intentando mediar, intentando que las cosas se suavizaran. Y como cada conversación terminaba en frustración porque mi nuera se mantenía firme, inquebrantable, como si yo no existiera. Y cada uno de esos intentos fallidos se convirtió en una herida que sangraba silenciosa, recordándome que el cariño a veces choca con el orgullo y el control de los demás. Y mientras acaricio la madera del viejo reloj de pared, que ha marcado tantas horas felices y tantas horas de espera, siento el temblor en mis manos, el eco de mi respiración y el peso de la soledad que me rodea, pero también el calor de la memoria, de la fuerza que he acumulado con los años, porque he aprendido que uno no puede rendirse ante la injusticia cuando se trata de amor verdadero, y que cada lágrima, cada suspiro, cada noche de insomnio, contando los minutos,
es parte de un entrenamiento silencioso para mantener la esperanza viva, para no dejar que la indiferencia borre el rastro de mi presencia. Recuerdo los pequeños gestos de mis nietos, cómo me buscaban con la mirada, cómo me ofrecían flores recogidas en el jardín, cómo sus abrazos, aunque breves, me hacían sentir que aún tenía un lugar en su mundo. Y aunque ahora esos gestos se han vuelto recuerdos que duelen, también me enseñan que el amor no se pierde del todo, que persiste en rincones escondidos de la memoria y del corazón, esperando un momento en que pueda florecer nuevamente. Y mientras el viento mueve las cortinas y el crepitar de la madera me recuerda que esta casa ha vivido conmigo, que es parte de mi historia y no de un capricho temporal, comprendo que la lucha por recuperar ese vínculo no es solo por mí, sino por ellos, por el derecho a ser abuelos, por el derecho a compartir el amor que solo un abuelo puede dar. Y es esa certeza cálida y firme la que me mantiene en pie cada día, recordándome que incluso cuando todo parece perdido, la vida aún puede sorprender con vueltas inesperadas, y que la paciencia, la estrategia y el cariño verdadero pueden abrir puertas que nadie más podría imaginar. Y mientras cierro los ojos y susurro su nombre al aire vacío de la casa, sé que la historia aún no ha terminado, que mi lugar en sus vidas sigue esperando ser reclamado, y que cada momento de soledad y reflexión es un paso silencioso hacia el día en que la injusticia cederá al amor y la memoria, porque al final, incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la verdad y el afecto que no puede ser negado. Recuerdo la tarde en que todo comenzó a cambiar, cuando mientras hojeaba un viejo álbum de fotos con las páginas amarillentas y los bordes desgastados por los años, me topé con una fotografía que casi había olvidado, la de mi padre, con las manos marcadas por el trabajo y la mirada dura pero amorosa, sosteniendo un pequeño documento que, hasta ese momento, nunca le había prestado demasiada atención. Y algo en mi interior me dijo que había llegado el momento de mirar más allá del dolor, de la injusticia y la distancia, porque incluso en los momentos de mayor soledad, la vida guarda secretos que pueden dar vuelta a todo. Fue entonces que recordé cómo había llegado a ser dueño de aquella casa, no por capricho, sino por años de esfuerzo, por sacrificios silenciosos que nadie había visto, y cómo, con cada centavo ganado, había construido un hogar donde mi familia podía crecer, donde los niños reían y los adultos compartían complicidades que parecían eternas, y como de repente al mirar la fotografía y luego los papeles que la acompañaban, sentí un peso mezclado con esperanza, porque entendí que había algo que podía cambiar la dinámica, que podía devolverme no solo mi lugar, sino también la posibilidad de abrazar de nuevo a mis nietos. No fue inmediato, no fue sencillo, porque durante semanas guardé aquel secreto, meditando cada paso, repasando cada conversación, recordando cada gesto de mi nuera, y preguntándome cómo reaccionaría al saber que yo, el abuelo que había sido apartado, aún tenía derechos, aún tenía la posibilidad de reclamar lo que era legítimamente mío, y cómo la vida a veces se ríe de uno al poner en manos de quienes menos esperamos la llave de la esperanza. Mientras tanto, cada día que pasaba sin ver a mis nietos era un recordatorio doloroso de la injusticia, un golpe constante que me enseñaba a ser paciente y estratégico, a observar, a esperar el momento preciso, porque entendí que la rabia y el reproche no me devolverían nada, y que la fuerza de un corazón que ama no se mide por el enojo, sino por la claridad con la que sabe actuar cuando las circunstancias finalmente se inclinan a su favor. Recuerdo como cada detalle del hogar me hablaba de lo que había perdido: el olor de la sopa que solía preparar para mis nietos, el sonido de los juguetes esparcidos por el piso, los dibujos colgados con orgullo en la pared. Y como cada uno de esos recuerdos me daba no solo nostalgia, sino también un plan silencioso, una estrategia que comenzaba a formarse en mi mente, envejecida
pero alerta, porque a veces la vida, en su cruel ironía, nos enseña a esperar la justicia disfrazada de oportunidad, y yo estaba empezando a ver esa oportunidad delante de mis ojos. Y así, mientras acariciaba la madera de la mesa donde tantas tardes felices habían ocurrido, comprendí que el amor verdadero no se resigna, que la paciencia y la memoria son armas silenciosas que pueden devolver lo que parecía perdido. Qué pronto, de maneras que ni siquiera imaginaba. La casa, los recuerdos y la risa de mis nietos podrían regresar a mí, no con violencia ni reclamo, sino con la fuerza tranquila de alguien que ha esperado, que ha sufrido, pero que nunca ha dejado de amar. Y mientras cerraba los ojos, escuchando el viento mover las cortinas como si susurrara secretos antiguos, sentí por primera vez en meses la certeza de que un cambio estaba cerca, de que la soledad se estaba preparando para ceder ante la verdad, y que mi tiempo como abuelo, lejos de terminar, estaba a punto de reescribirse con esperanza, estrategia y justicia silenciosa que solo la vida puede otorgar. Fue un día frío de otoño cuando sentí por primera vez que la situación podía cambiar, mientras caminaba por el pasillo de la casa vacía, con los zapatos que crujían suavemente sobre el parquet, y recordaba cómo años atrás cada paso resonaba con la risa de mis nietos y el murmullo de conversaciones que ahora parecían ecos lejanos. Mi nuera, con su mirada firme y sus palabras tajantes, había logrado que yo me sintiera como un invitado no deseado en lo que siempre fue mi hogar. Y durante semanas enteras, cada visita frustrada al timbre, cada llamada ignorada, se convirtió en un martilleo silencioso que me recordaba que había sido apartado. No por negligencia, sino por decisión de alguien que parecía creer que podía borrar el cariño y los años con un gesto. Pero aquel día, mientras revisaba unos papeles que había guardado en un cajón antiguo, descubrí algo que no había reparado antes. La escritura de la casa estaba a mi nombre. No había sido transferida a nadie más, y de repente una mezcla de incredulidad, esperanza y una chispa de justicia se encendió en mi interior, porque comprendí que la verdad legal estaba de mi lado, que el tiempo de la imposición había terminado, aunque nadie lo supiera todavía. Mientras acariciaba el borde de los documentos, recordé cómo mis manos habían construido y sostenido este hogar, como cada sacrificio, cada día de trabajo silencioso había sido para que mi familia tuviera un refugio seguro. Y cómo ahora, aunque los años me pesaban y el cuerpo se cansaba más rápido, la determinación nació de nuevo, no por orgullo, sino por amor, por el vínculo con mis nietos que no podía permitirme perder. Esa tarde me senté junto a la ventana mirando la calle silenciosa y pensé en mi hijo y en los pequeños, imaginando la alegría que podría surgir si algún día pudiera volver a abrazarlos, si pudiera recuperar mi lugar, sin confrontación, solo con la verdad y la paciencia. Y mientras el viento movía las hojas secas en el jardín, sentí que algo profundo en mí había cambiado. Ya no era la víctima pasiva de la injusticia, sino alguien que podía actuar con calma, con inteligencia, con la fuerza que da la experiencia de la vida. Y entendí que la paciencia se convertiría en mi aliada más poderosa. Esa noche, mientras me acostaba en el sillón con la manta sobre mis piernas temblorosas, pensé en los momentos que vendrían, en los pequeños gestos que iniciarían la reconciliación, a un saludo tímido desde la puerta, una llamada inesperada, un gesto de curiosidad por parte de mis nietos, que aún recordaban la voz de su abuelo. Y sentí que la casa silenciosa y paciente también estaba de mi lado, guardando cada recuerdo como un aliado secreto que esperaba el momento justo para abrir las puertas nuevamente. Y mientras cerraba los ojos con la cabeza apoyada sobre la almohada vieja, y oliendo el aire cargado de historias pasadas, me prometí a mí mismo que no dejaría que la injusticia se prolongara más, que usaría el tiempo, la verdad y el amor como herramientas
para recuperar mi lugar, y que, cuando todo se revelara, no sería solo un regreso físico, sino un triunfo silencioso del corazón, porque había llegado la hora de que mis nietos volvieran a sentir el calor de sus abuelos, y que aquellos muros que habían sido testigos de la distancia se llenaran nuevamente de risa, abrazos y amor verdadero. Y mientras susurraba al vacío de la casa, me di cuenta de que la historia que parecía perdida aún tenía capítulos por escribir, y que la paciencia, la justicia y el cariño serían los protagonistas de la siguiente vuelta de este destino inesperado. No fue de inmediato, no hubo una puerta que se abriera de golpe ni un abrazo que restaurara todo de una vez, pero una tarde, mientras me encontraba sentado yo solo, en el porche con la manta sobre los hombros, y el viento mecía suavemente las ramas del viejo roble del jardín, escuché risas que me hicieron detener el aliento. Y aunque al principio pensé que era mi imaginación, porque desde hacía meses no escuchaba más que el eco de mi soledad, pronto reconocí esos sonidos, esos timbres de voz que llevaban mi memoria y mi sangre, y mi corazón dio un vuelco al ver a mis nietos asomarse tímidamente por la verja, como si evaluaran si aún estaba allí. Y de inmediato sentí que toda la frustración, la tristeza y los meses de espera se transformaban en un torbellino de emociones que me llenó de vida y desesperación al mismo tiempo. Recuerdo cómo mi cuerpo, cansado y envejecido, temblaba de la emoción mientras ellos se acercaban con pasos cautelosos, con sonrisas nerviosas y una mezcla de curiosidad y miedo. ¡Guay! ¿Cómo me vas? Temblorosa y suave. Apenas alcanzaba a decir sus nombres, sintiendo que cada sílaba llevaba años de amor y espera concentrados en un instante, y ellos, dudando al principio, pronto dejaron caer las barreras de la distancia, acercándose lentamente, tocando mi mano, explorando mi rostro con la inocencia que solo los niños poseen. Y en ese momento comprendí que la vida, aunque cruel y distante durante un tiempo, siempre ofrece pequeñas ventanas de esperanza. No pasó mucho antes de que mi nuera apareciera, firme, intentando mantener la misma distancia y control de siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Un destello de duda que yo no había visto antes. Quizá un reconocimiento tácito de que la verdad y la justicia estaban de mi lado. Quizá una sombra de conciencia de que había subestimado la fuerza del amor de un abuelo. Y mientras la observaba, sentí una mezcla de cautela y alivio, sabiendo que cada gesto, cada palabra y cada pequeña acción podía inclinar la balanza hacia lo que siempre había sido justo. Y mientras los niños reían a mi alrededor, tocando mis manos arrugadas, y yo les contaba historias que habían escuchado antes, pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Lleno de emoción y pertenencia, comprendí que la distancia había sido un tiempo de prueba, un desafío que me había enseñado la paciencia, la resiliencia y la manera de amar sin rendirme, porque el corazón de un abuelo no se resigna, no se deja apartar por palabras frías ni muros impuestos, y que incluso los silencios más largos pueden romperse con gestos simples, con miradas compartidas, con la certeza de que el amor verdadero persiste. Mientras el sol caía y el jardín se llenaba de sombras largas, sentí como cada pequeña acción de los niños hacia mí era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la vida aún tiene la fuerza de sorprendernos y de recompensar la espera, y que incluso cuando alguien intenta borrar los vínculos más profundos, la memoria y el afecto guardan secretos que tarde o temprano se revelan. Y así, con los niños a mi alrededor, con mi corazón latiendo con fuerza y con la esperanza renovada, entendí que el camino hacia la reconciliación estaba abierto, que la nuera, aunque todavía firme, comenzaba a ceder ante la verdad de los hechos, y que finalmente el amor que había esperado meses y años podía empezar a manifestarse de nuevo, paso a paso, risa a risa, abrazo a abrazo, recordándome que la vida, aunque a veces cruel, siempre da oportunidades
para reencontrarnos con lo que más amamos. Y que ningún muro impuesto puede borrar la verdad, ni la fuerza de un corazón que nunca dejó de esperar. Aquella tarde, mientras estaba sentado solo en el comedor de mi casa, sentí por primera vez en meses que el aire de la casa había cambiado, como si cada objeto, cada mueble y cada recuerdo estuvieran celebrando en silencio mi presencia de nuevo. Y mientras mis nietos se acomodaban junto a mí, en el viejo sillón, escuché un leve suspiro de mi nuera, un sonido que parecía casi inadvertido, pero que para mí llevaba la señal de que la rigidez y la frialdad que había mantenido durante tanto tiempo empezaban a ceder. Y no pude evitar recordar todos esos años en que había trabajado, cuidado y protegido ese hogar, construyendo un refugio para la familia. Y cómo, aunque la vida y la rutina habían puesto barreras, el corazón nunca se rindió, mientras contaba historias que mezclaban risas y recuerdos del pasado. Vi cómo la nuera me observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, y en ese instante comprendí que la verdad estaba comenzando a asomar, que mi paciencia y mi silencio habían sido más poderosos de lo que ella imaginaba, porque aunque había intentado apartarme, la esencia de lo que yo había construido no podía ser borrada con decretos ni imposiciones. Más tarde, mientras recogía unos papeles que habían quedado sobre la mesa, noté que su mirada se detuvo en ellos, y por un instante su expresión cambió, como si algo que yo no podía ver hubiera pasado por su mente. Y en ese instante supe que la carta de propiedad, el viejo documento que yo había guardado celosamente, estaba comenzando a ejercer su influencia silenciosa. Y mientras los niños jugaban a mi alrededor, tirando bloques y dibujando garabatos sobre papel, sentí que el tiempo se diluía y que la tensión de meses se convertía en pequeñas rendijas de posibilidad, en gestos diminutos que anunciaban que el camino hacia la reconciliación se estaba abriendo. Recuerdo cómo sentí un temblor en mi pecho, una mezcla de emoción y cautela, porque sabía que cada paso debía ser medido, cada palabra cuidadosamente elegida, y sin embargo, el cariño que tenía hacia mis nietos y la justicia que la vida me ofrecía empezaban a entrelazarse de manera que nada podría detener. Y mientras acariciaba la madera del sillón que había sostenido tantas generaciones, comprendí que este momento, aparentemente simple, estaba cargado de significado. A la nuera estaba empezando a percibir que yo no había desaparecido, que la verdad de la propiedad y el amor que mantenía por mis nietos no podían ser ignorados. ¡Ay, qué pronto! Todo aquello que parecía perdido volvería a mí no con confrontación, sino con la fuerza tranquila de alguien que sabe que ha esperado pacientemente, que ha sufrido y reflexionado, y que ahora ve cómo el tiempo y la justicia silenciosa comienzan a restituir lo que siempre le perteneció. Y mientras la tarde se convertía en noche y la casa parecía susurrar en silencio, sentí una renovada certeza de que los muros que habían separado familias podían ceder ante la verdad, y que aunque todavía quedaba camino por recorrer, el reencuentro no solo era posible, sino inevitable, porque la vida, con su ironía silenciosa, siempre deja que la paciencia, la memoria y el amor verdadero encuentren su recompensa. Y mientras mis nietos se acurrucaban a mi alrededor con sus pequeñas manos entrelazando las mías, supe que cada momento de espera había valido la pena, que cada lágrima y cada suspiro habían sido parte de un plan invisible que ahora comenzaba a revelar su poder, y que finalmente el hogar que yo había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de volver a llenarse de la risa, el cariño y la ternura que jamás debieron ser arrancados de él. No fue de golpe, no hubo palabras que lo dijeran explícitamente, pero una tarde, mientras yo arreglaba unas fotos viejas sobre la repisa, sentí como la presencia de mi nuera se hacía menos distante. Su mirada, aunque todavía cautelosa, empezaba a evaluar, a comprender que aquello que yo reclamaba
no era un capricho ni un gesto de ego, sino la justa reivindicación de un abuelo que había construido un hogar con esfuerzo y amor. Y mientras los niños jugaban a mis pies, lanzando risas que se mezclaban con el silencio de la casa, pude notar cómo su postura, sus manos cruzadas sobre el pecho, empezaban a relajarse, como si la sombra de resistencia que había mantenido durante meses se estuviera disipando lentamente. Recuerdo que mientras le mostraba a los niños unas fotografías de su infancia y de la de su padre, noté un leve temblor en su expresión, un instante casi imperceptible, pero para mí cargado de significado, porque era la primera grieta en el muro que había separado a mis nietos de mí. Y entonces comprendí que la verdad sobre la propiedad de la casa estaba haciendo su trabajo silencioso, que el papel que yo había guardado con tanto cuidado empezaba a equilibrar la balanza que antes estaba dominada por la rigidez y el orgullo. En ese momento me senté con los niños sobre el suelo, observando cómo su atención se centraba en mis historias, en mis gestos, en la voz que les contaba recuerdos que les pertenecían, y como mi nuera, de pie en la puerta, observaba sin intervenir, sin detenerlos, permitiendo que cada risa, cada mirada y cada abrazo restablecieran poco a poco los vínculos que durante tanto tiempo habían sido negados. Sentí un nudo en la garganta al ver que, aunque todavía guardaba cautela, ella empezaba a ceder ante la evidencia de que yo no desaparecería, de que mi amor y mi derecho estaban arraigados en algo más profundo que simples palabras, y que los niños, con su inocencia y su afecto, estaban logrando lo que ninguna discusión podían: abrir los canales del cariño y de la justicia natural que siempre me pertenecieron. Mientras sostenía la mano de mi nieta Mayo Ere, que apoyaba su cabeza en mi hombro como si nunca hubiera dejado de hacerlo, comprendí que la paciencia, la resiliencia y la estrategia silenciosa que había aprendido durante meses de soledad estaban dando frutos, y que la vida, con su manera sutil de equilibrar el dolor y la recompensa, estaba comenzando a restituir lo que la distancia y la frialdad habían arrebatado. Recuerdo cómo me sentí lleno de gratitud, mezcla de emoción y alivio, mientras veía cómo los pequeños gestos de mis nietos restauraban el calor de la casa, y cómo mi nuera, con pequeños movimientos, dejaba entrever que estaba lista para permitir que la verdad y el afecto se manifestaran, y que aquello que había sido negado durante meses empezaba a encontrar su camino de regreso a su lugar legítimo. Y mientras el atardecer teñía las paredes de tonos cálidos y las sombras de los muebles se alargaban como brazos protectores, sentí que el aire mismo respiraba alivio y esperanza, y comprendí que, aunque aún faltaba camino por recorrer, la reconciliación estaba en marcha, silenciosa pero firme, y que cada risa, cada abrazo y cada mirada compartida eran pasos hacia un reencuentro que ni la distancia ni la rigidez podían detener. Y mientras los niños seguían jugando a mi alrededor, supe que la casa volvería a ser hogar, que mi lugar como abuelo estaba asegurado, y que la paciencia, la verdad y el amor habían ganado la primera de muchas pequeñas batallas que restaurarían lo que por derecho y por cariño me pertenecía. Los días siguientes fueron un ejercicio silencioso de paciencia y observación. Cada gesto de la nuera, cada palabra medida, cada pequeña señal de reconsideración me daba pistas de que la barrera que nos separaba comenzaba a resquebrajarse. Y recuerdo que una tarde, mientras yo ordenaba los juguetes que los niños habían dejado dispersos por el salón, sentí su presencia cerca, más próxima que antes, y escuché cómo murmuraba mi nombre mientras miraba la manera en que los pequeños interactuaban conmigo. Y en ese instante comprendí que algo había cambiado dentro de ella. Una aceptación tácita de que la realidad de la propiedad de la casa y la fuerza del vínculo que tenía con mis nietos no podían ser ignoradas. Mientras los niños corrían de un lado a otro, lanzando carcajadas que llenaban la sala de una música inesperada, después de tanto silencio, vi cómo su mirada pasaba de la distancia a la observación atenta, cómo sus brazos,
que antes cruzaban en señal de defensa, ahora descansaban a los costados, menos tensos, menos imponentes, y mi corazón, cansado y arrugado por los años, sintió un calor profundo, la sensación de que la justicia y la esperanza se encontraban en un gesto que nadie dijo en voz alta, pero que todos comprendimos. Recuerdo que en ese mismo instante, mientras los niños me traían dibujos y me pedían que contara historias, ella se acercó lentamente, dejando caer una carpeta de documentos sobre la mesa y diciéndome, con voz suave y temblorosa, que quería hablar sobre la casa, sobre la manera en que las cosas habían sido manejadas. Y yo, con el temblor de emoción mezclado con cautela, comprendí que el momento que había esperado durante meses estaba finalmente llegando, que la paciencia y la verdad habían creado la oportunidad de reconciliación y que cada gesto de amor hacia mis nietos había contado. Mientras conversábamos, sin levantar la voz, sin reproches, fui mostrando los documentos explicando con calma cómo la propiedad siempre había sido mía y cómo el cariño, el tiempo y los recuerdos no podían ser desestimados. Y recuerdo cómo su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión, de la resistencia a la aceptación silenciosa, y cómo cada palabra, cada pausa y cada mirada compartida fue construyendo un puente que durante meses había parecido imposible. Y mientras los niños, ajenos a la gravedad de la conversación de adultos, corrían alrededor de la mesa y me ofrecían sus pequeñas manos para sostenerlas, sentí un nudo en la garganta y un temblor en el pecho que me recordó lo frágil y fuerte que es la vida a la vez, y cómo incluso cuando todo parece perdido, la verdad y la paciencia pueden abrir puertas que parecían cerradas. Esa tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el parqué, comprendí que cada sacrificio, cada momento de soledad y cada lágrima había servido para preparar este instante, para demostrar que el amor verdadero no puede ser ignorado ni borrado, y que incluso los muros más altos construidos por la rigidez y el orgullo pueden ceder cuando la justicia y la verdad se presentan con la fuerza silenciosa de quien ha esperado sin rendirse. Y mientras cerraba los ojos y respiraba el aire cargado de historias pasadas y de futuras reconciliaciones, sentí que mi lugar como abuelo, como dueño de la casa y como protector de la memoria de esta familia estaba asegurado, y que los días de separación y distancia comenzaban a transformarse en un tiempo de reencuentro, de abrazos, de sonrisas y de una esperanza que nadie, ni la distancia ni la frialdad, podría nunca borrar. Aunque soy abuelo, recuerdo con una claridad que todavía me hace temblar la primera tarde en que mis nietos vinieron a sentarse conmigo sin miedo, sin reservas, con la naturalidad de quienes habían sentido mi ausencia, pero que en el fondo nunca me habían olvidado. Y como sus manos pequeñas buscaron las mías, sus cabecitas se apoyaron en mis hombros, y su risa llenó el salón como un río de luz después de tantos meses de invierno silencioso. La nuera estaba cerca, observando, y aunque al principio mantuvo su distancia, noté cómo sus ojos se suavizaban, cómo su postura se relajaba, cómo cada gesto reflejaba la aceptación de que yo estaba allí, no como intruso, sino como parte integral de la vida de sus hijos y de manera silenciosa de su propia realidad. Mientras les contaba historias de la infancia de su padre, mezclando anécdotas y risas, pude sentir el cambio en ella. La manera en que empezaba a reconocer que la verdad y la paciencia pueden transformar los corazones más endurecidos, y como cada palabra mía, cada recuerdo compartido, reforzaba mi lugar en la vida de los niños, no con fuerza, sino con el poder inquebrantable de la memoria y del amor. Recuerdo cómo los niños me rodeaban, mostrándome dibujos, pequeñas creaciones que habían guardado para mí, y cómo su alegría me llenaba de una emoción tan profunda que me hizo cerrar los ojos
por un instante para saborear la intensidad de ese momento, mientras la nuera finalmente se acercaba y tomaba asiento, observando con atención, sin interrumpir, dejando que la ternura y el cariño construyeran puentes invisibles que ningún tiempo de distancia podría destruir. Y mientras el sol caía sobre la alfombra y la luz dorada acariciaba sus cabecitas, comprendí que lo que había sido arrebatado no se había perdido, que cada día de espera y cada momento de soledad habían sido parte de un proceso silencioso para que este instante llegara, y que ahora, con los niños, abrazándome con la nuera, reconociendo sin palabras la verdad y la justicia, el hogar recuperaba su calor, sus risas y su sentido, mientras acariciaba las manos de mis nietos y sentía el peso y la suavidad de sus gestos. Comprendí que la paciencia, la estrategia silenciosa y el amor incondicional habían ganado, y que lo que parecía imposible se había hecho realidad en la casa. Los niños y la memoria compartida me pertenecían tanto como antes, y esta vez nadie podría arrebatármelo. Y mientras la nuera, con un gesto apenas perceptible, me ofrecía un pequeño asentimiento, entendí que la historia había dado un giro definitivo, que la verdad y la justicia silenciosa habían restituido lo que siempre fue mío, y que finalmente la risa, los abrazos y la presencia diaria de mis nietos se convertirían en el bálsamo que curaría los meses de soledad, y en la certeza de que el amor, cuando es verdadero y paciente, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Los días siguientes fueron un aprendizaje silencioso sobre cómo reconstruir vínculos que habían sido interrumpidos por meses de distancia. Cada mañana, al abrir la puerta, los niños corrían hacia mí con la misma alegría que recordaba de años atrás, y cada abrazo que me ofrecían era un recordatorio de que la ausencia no había borrado el amor, solo lo había hecho más fuerte y más necesario. La nuera, aunque aún conservaba su cautela, comenzaba a interactuar de manera distinta, dejando que los pequeños eligieran quedarse a mi lado, observando cómo yo los ayudaba a dibujar, cómo les contaba historias que mezclaban la memoria familiar con enseñanzas que solo un abuelo podía transmitir, y cómo, poco a poco, sus ojos reflejaban respeto y aceptación, porque había comprendido que la propiedad de la casa y el afecto que yo mantenía por los niños no podían ser negados. Recuerdo las tardes en que los niños traían galletas recién horneadas y me invitaban a probarlas mientras yo les contaba anécdotas de su padre pequeño, y cómo, al vernos juntos, ella dejaba escapar una sonrisa apenas perceptible, como si la dureza que había impuesto durante meses se fuera suavizando lentamente. Y en ese instante supe que la reconciliación no era solo legal, sino emocional, que la verdad, la paciencia y la constancia habían logrado lo que las palabras por sí solas no podían restaurar: la armonía familiar. Mientras caminábamos por el jardín, los niños, tomados de mis manos, la nuera caminando detrás con una mezcla de respeto y resignación. Amable, sentí que la casa volvía a ser hogar, que cada rincón cargado de recuerdos estaba lleno de vida y de ternura, y que la espera y la paciencia habían convertido el dolor de la distancia en una victoria silenciosa y definitiva. Recuerdo cómo, al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y los pájaros regresaban a sus nidos, los niños se acurrucaban a mi alrededor en el sillón, contándome sus pequeños secretos, y cómo ella finalmente se sentó cerca, dejando que la verdad y la justicia se manifestaran en la calma de una aceptación que no necesitaba palabras. Y en ese momento comprendí que la batalla más importante había sido ganada. En mi lugar como abuelo estaba restaurado. La casa era nuevamente un refugio seguro y lleno de amor, y el vínculo con mis nietos, que había sido puesto a prueba por la distancia y la frialdad, se había consolidado más fuerte que nunca. Mientras los observaba, sintiendo la calidez de sus manos y el temblor de la emoción en mi pecho, comprendí que la vida, aunque a veces cruel y silenciosa,
siempre ofrece oportunidades para reparar injusticias y que la paciencia, la verdad y el amor incondicional pueden transformar los corazones más rígidos. Y mientras la luz del atardecer iluminaba la sala, supe que nunca más permitiría que nada ni nadie borrara la memoria, el cariño y el lugar que siempre me habían pertenecido. Porque finalmente el hogar, los niños y el afecto recuperado eran un recordatorio tangible de que la esperanza siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros y silenciosos. Los días comenzaron a llenarse de un ritmo cálido y predecible, donde cada gesto, cada sonrisa y cada abrazo se convertían en una evidencia silenciosa de que la separación había quedado atrás. Recuerdo una tarde en que los niños, riendo y disputándose quién se sentaría más cerca de mí en el sillón, traían dibujos y pequeños regalos que habían preparado en secreto. Y como la nuera, sentada a un lado, ya no imponía distancia, sino que observaba con una calma que parecía decirme: este es tu lugar. Siempre lo fue, y mi corazón, cansado y arrugado por los años, se llenó de un calor que hacía olvidar los meses de soledad, mientras les contaba historias de su padre. Mezclando recuerdos, enseñanzas y humor, los niños se reían, corrían por el salón, dejaban sus pequeñas manos sobre mis hombros, y cada uno de esos gestos me recordaba que la paciencia y la justicia silenciosa habían obrado su milagro, que lo que parecía perdido había regresado con más fuerza, más ternura y más necesidad de ser vivido. Recuerdo cómo, al final de la tarde, mientras los niños se acomodaban para escuchar una última historia, la nuera se acercó y sin palabras depositó una taza de té junto a mí, y en ese gesto simple, lleno de atención silenciosa, sentí la culminación de todo lo que había esperado, el reconocimiento tácito de que mi lugar era irreemplazable, de que mis derechos y mi amor por los pequeños no podían ser negados, y de que la vida, con su manera lenta y a veces cruel, finalmente había dado su recompensa. Mientras los niños se acurrucaban a mi alrededor, contándome secretos y preguntando por historias que solo un abuelo puede narrar, sentí que la casa volvía a respirar, que cada objeto, cada foto, cada rincón estaba impregnado de risas, afecto y memoria compartida, y que la distancia impuesta por meses de frialdad se había disuelto en un presente lleno de ternura, entendimiento y reconciliación. Recuerdo también cómo, mientras ellos jugaban alrededor de la mesa y yo sostenía las manos de mi nieta, Mayo R., la nuera, con una sonrisa suave y un asentimiento apenas perceptible, me dejaba claro que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro estaba abierto, lleno de oportunidades para compartir, amar y reconstruir la familia que durante tanto tiempo había estado fragmentada. Y mientras el sol caía sobre el parqué, pintando las paredes con tonos dorados y cálidos, comprendí que mi lugar como abuelo, como dueño de la casa y como testigo y protector de esta historia familiar, estaba finalmente asegurado, y que cada momento de paciencia, cada lágrima derramada en la soledad, cada suspiro de espera había valido la pena, porque el amor, la verdad y la justicia silenciosa siempre encuentran la manera de restaurar lo que es legítimo y lo que más importan, la familia. La risa de los niños y el hogar que nos pertenece por derecho y por afecto. Y mientras susurraba al aire, sintiendo la calidez de la tarde y el murmullo de las voces de los niños mezclándose con la mía, supe que finalmente habíamos encontrado la armonía que tanto habíamos esperado, y que la esperanza, cuando se sostiene con paciencia y amor verdadero, nunca se pierde. Hubo una mañana en que desperté solo pero contento, donde lo primero que sentí fue el olor a pan recién horneado que los niños habían preparado con mi ayuda. Y como la nuera, por primera vez sin reservas, me permitió participar en la cocina, riendo conmigo mientras amasábamos la masa, y yo, con las manos cubiertas de harina, sentí que cada minuto de espera y cada lágrima derramada en la soledad cobraban sentido
porque aquel gesto simple cotidiano era la prueba de que la distancia, el orgullo y la frialdad habían cedido ante el cariño y la justicia silenciosa. Recuerdo cómo los niños corrían entre nosotros, dejando huellas de harina en el suelo, y cómo me detenía un instante para mirar sus ojos llenos de alegría y confianza, mientras la nuera, observando en silencio, parecía comprender que el hogar tal como lo habíamos conocido antes de la separación estaba regresando, no por imposición ni por reclamo, sino por el poder del amor paciente y la verdad que nadie podía negar. Mientras colocábamos los panes en la mesa y compartíamos el desayuno, sentí un nudo en la garganta al ver cómo los gestos de ternura se habían multiplicado en abrazos espontáneos, risas compartidas, manos que se entrelazaban con confianza y gratitud, y como la nuera, con una sonrisa apenas perceptible, empezaba a formar parte de ese ritual, permitiendo que la familia, que había sido fragmentada por meses de distancia y malentendidos, se reconstruyera poco a poco. Recuerdo cómo al pasar la tarde, los niños me pedían que les contara historias de cuando su padre era pequeño y cómo sus ojos brillaban mientras escuchaban, y cómo la nuera sentada a un lado dejaba que la magia del momento se desplegara, comprendiendo que aquello que había intentado controlar con distancia y normas rígidas no podía detener el amor que nos unía. YQ, la casa, con sus paredes cargadas de memorias, se había convertido nuevamente en un refugio seguro, lleno de afecto, risas y pertenencia. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el parquet, sentí como el aire de la casa estaba impregnado de una armonía silenciosa, de pequeños gestos de cuidado y de amor cotidiano que consolidaban la reconciliación, y como cada momento, cada mirada, cada palabra compartida se convertía en un recordatorio de que la paciencia, la justicia y el afecto verdadero pueden transformar incluso los corazones más rígidos. Recuerdo sobre todo un instante en que mi nieta menor se acercó a mí y, abrazándome con fuerza, me susurró que me extrañaba mucho, y cómo la nuera, con un gesto que ya no podía ocultar, permitió que ese abrazo se prolongara, dejando que la ternura venciera a la frialdad. Y en ese momento comprendí que la batalla silenciosa había terminado, que la reconciliación no era solo legal ni estratégica, sino profundamente emocional. YQ, la vida, con su manera lenta y delicada, nos había devuelto lo más valioso: la familia reunida, el hogar lleno de risas y el amor que había permanecido intacto, incluso en los momentos de mayor soledad. Aquella tarde, mientras la luz del sol teñía las paredes de dorado y los niños jugaban alrededor de la mesa, con risas que parecían multiplicarse con cada minuto, sentí una paz profunda que no había experimentado en meses. Recuerdo cómo la nuera, por primera vez completamente relajada, nos dejó solos a los niños y a mí, para que construyéramos un castillo de bloques, y como cada pieza colocada, cada risa compartida y cada abrazo espontáneo se convertían en símbolos de una reconciliación que ya no necesitaba palabras, porque el cariño y la presencia lo decían todo. Mientras acomodábamos los muebles para hacer espacio al juego, sentí el peso de los años desaparecer por un instante, reemplazado por la calidez de la familia reunida, por el sonido de las risas y por la certeza de que mi lugar como abuelo y como dueño de la casa había sido restaurado con justicia silenciosa y afecto genuino. Recuerdo cómo, al final del juego, los niños se acercaron a mí, uno a uno, ofreciéndome pequeñas flores que habían recogido en el jardín. Y como la nuera, observando desde la cocina, dejó que esos gestos se realizaran, comprendiendo sin necesidad de hablar que aquello no era solo un triunfo mío, sino un regreso del amor que siempre había existido y que ahora podía manifestarse plenamente. Mientras nos sentábamos a compartir una merienda sencilla pero cargada de significado, con pan, mermelada y té caliente, sentí como cada sonrisa, cada mirada cómplice y cada gesto de ternura
consolidaban lo que meses atrás parecía perdido, y como la casa, que había sido testigo de distancia y frío, ahora respiraba nuevamente, impregnada de afecto, risas y memoria compartida. Recuerdo también cómo, esa noche, antes de que los niños se fueran a dormir, los acompañé a sus camas, les leí cuentos y escuché sus confidencias, y como la nuera, con una sonrisa tranquila, nos permitió compartir esos momentos íntimos sin interferencia, dejando que el vínculo con mis nietos se fortaleciera de manera natural. Y en ese instante comprendí que la paciencia, la constancia y la verdad habían logrado lo imposible en restituir un hogar, restituir afectos y restituir la alegría de la familia. Mientras cerraba la puerta de sus habitaciones y miraba las luces apagarse, lentamente sentí un nudo en la garganta y un calor en el pecho, porque finalmente la distancia, la frialdad y la injusticia habían sido vencidas, y la vida nos había dado la recompensa más grande, la armonía, la risa y el amor compartido, recordándome que, aunque los caminos sean largos y silenciosos, la paciencia y el cariño verdadero siempre encuentran la manera de restaurar lo que es justo y necesario para el corazón. Esa noche, mientras la casa quedaba en silencio y la luz de la luna se filtraba por las cortinas, sentí que todo el dolor de meses y años se transformaba en una calma profunda, como si cada lágrima, cada momento de soledad y cada suspiro de incertidumbre hubieran servido para preparar este instante. Recuerdo cómo, al recorrer las habitaciones vacías por un momento, sentí la presencia de cada recuerdo feliz que había acumulado allí a los primeros pasos de mis nietos. Las risas compartidas con mi hijo, los abrazos que nunca pensé volver a dar, y como todo eso, unido al calor de la reconciliación que estaba viviendo, me hacía comprender que la vida, aunque a veces cruel, siempre da la oportunidad de redimir lo perdido. Los niños, que dormían tranquilos después de un día lleno de juegos y afecto, me dejaron ver que la inocencia y el amor verdadero pueden vencer cualquier barrera impuesta por la distancia o la frialdad, y que incluso la resistencia más firme puede ceder cuando la verdad y la paciencia caminan juntas. Mientras me sentaba en el sillón, con la taza de té aún caliente en las manos y el aroma a pan recién horneado flotando en el aire, sentí que la nuera, que hasta hace poco había sido un obstáculo silencioso, ahora formaba parte de un equilibrio nuevo, de un entendimiento que no necesitaba palabras. La familia estaba reunida, el hogar era de nuevo un refugio seguro, y los vínculos que parecían quebrados se habían restaurado con amor, respeto y justicia silenciosa. Y mientras el viento nocturno movía las cortinas y la casa parecía susurrar historias de reconciliación, comprendí que mi lugar como abuelo, como protector de este hogar, y como testigo de esta historia de paciencia y resiliencia, estaba asegurado, y que cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de espera habían valido la pena. Finalmente, entendí que la vida puede ser dura, que la distancia puede doler, y que las injusticias pueden separar temporalmente, pero que la verdad, la paciencia y el amor incondicional siempre encuentran su camino para restaurar lo que es justo y lo que más importa. Los abrazos, las risas y el cariño que unen a una familia. Y mientras cerraba los ojos, sintiendo la calidez de la casa y la memoria de cada instante vivido, susurré en silencio una promesa a nunca más permitiré que nada ni nadie borre el amor ni la presencia que me pertenecen, porque la vida, cuando se enfrenta con paciencia y corazón, siempre regresa para recompensar a quienes aman de verdad. Y en ese momento comprendí que a pesar de la soledad, la tristeza y la espera, la esperanza siempre encuentra su hogar, y que el amor verdadero, aunque probado y puesto a distancia, siempre vuelve para quedarse.